Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección 84 del curso de geometría. Vamos a ver este teorema que se titula el recíproco del teorema de Pitágoras. Recuerde que el teorema de Pitágoras, que es el que hemos estado viendo en la lección anterior, ¿verdad?, establece que en cualquier triángulo rectángulo el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos. Pues el recíproco del teorema de Pitágoras pues establece lo contrario, ¿verdad?, que si usted tiene un triángulo en donde el cuadrado de la medida de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces el triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Claro, el lado cuyo cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos tiene que ser el lado de mayor medida, ¿ok? Y eso es lo que establece el recíproco, el teorema llamado el recíproco o converso, ¿verdad?, del teorema de Pitágoras. Y vamos a la demostración. Vamos a dar un triángulo llamado ABC con lados de medidas A, B y C, C siendo la mayor de las medidas, de las tres medidas de los tres lados, ¿verdad? ¿Dónde ocurre que el cuadrado de ese lado de mayor medida es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados? Entonces queremos ver que hay un ángulo recto ahí, o sea que el ángulo opuesto al lado de mayor medida, que sería el ángulo C mayúscula, ¿verdad?, pues va a ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y claro, si es de 90 grados uno de estos ángulos, el triángulo es rectángulo, que es lo que queríamos probar, ¿eh?, que el triángulo es rectángulo. Bueno, pues aquí tenemos el triángulo ese llamado ABC, miren, al ABC, en donde los lados miden A pequeño, el lado opuesto al ángulo A mide A chiquito, A minúscula, el lado opuesto al ángulo B mide B minúscula y el lado opuesto al ángulo C mide C minúscula. Ahí fíjense que C es el lado de mayor medida, ¿verdad? Nosotros son más cortos. Pues en este triángulo ocurre que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Pues tenemos que ver entonces que ese es un triángulo rectángulo. O sea que el ángulo opuesto al ángulo de mayor medida, este que está aquí, el ángulo C, es un ángulo recto de 90 grados. Pues mira cómo lo vamos a hacer. Vamos a considerar un triángulo PQR que yo sí sé que es triángulo rectángulo. Mira, PQR. Yo sí sé que es triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto en el ángulo Q, en el vértice Q. Con catetos de medidas A y B, o sea, fíjense que tiene los catetos estos, los ángulos que forman el ángulo recto, miden lo mismo que lo que miden estos dos lados. ¿Ve? Y la hipotenusa midiendo D. Bueno, pues por el teorema de Pitágoras, como este es un triángulo rectángulo, en el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras es aplicable, ¿verdad? O sea que el cuadrado de la medida de la hipotenusa, que es D al cuadrado, será igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos, A al cuadrado más D al cuadrado, ¿ok? Bueno, pues por hipótesis, y aplicando la ley simétrica de la igualdad, fíjense que la hipótesis era que C cuadrado era igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad?, en este triángulo de acá. Pues por simetría, yo puedo decir que entonces A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, ¿verdad?, la ley simétrica de la igualdad. Y entonces fíjense que esto lo hemos marcado aquí con 1 y esta segunda ecuación la hemos marcado con un 2. Bueno, pues entonces digo, por 1, 2 y la ley transitiva de la igualdad, vamos a ver, ¿qué concluimos? Mire, ¿qué dice 1? Que D cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Y qué dice 2? Que A cuadrado más B cuadrado, miren aquí, es igual a C cuadrado, pues por la ley transitiva de la igualdad. Eso quiere decir que si esta primera cosa es igual a la segunda y esta segunda cosa, este segundo número es igual a este tercero, pues el primero, D cuadrado, tiene que ser igual al tercero, o último, que es C cuadrado. Este tiene que ser igual a este. Bueno, ¿de dónde? Debido a la ley de sustitución, bueno, pues, si esto es lo mismo que esto, y yo le busco la raíz cuadrada de cuadrado, pues da lo mismo que en vez de tener B cuadrado, tenga C cuadrado, porque D cuadrado y C cuadrado es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que la raíz cuadrada de C cuadrado. Y por un teorema que dimos en el tópico sobre el manejo algebraico de la raíz cuadrada, vimos que la raíz cuadrada de una variable, como es la D al cuadrado, es el valor absoluto de la D. Y por la misma razón, la raíz cuadrada de C cuadrado será el valor absoluto de la C. Pero como la D y la C son largos, ¿verdad?, las medidas de esos dos lados, esta hipotenusa y este tercer lado del triángulo ABC, entonces son positivos, pues el valor absoluto de D es D mismo y el valor absoluto de C es la misma C. Así que fíjense que D y C son iguales. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos triángulos en donde los lados correspondientes son congruentes, ¿verdad? Aquí lo teníamos igualito, lo hemos tomado igualito, ¿verdad? Pero aquí acabamos de encontrar que estos tercer lados también son congruentes, porque hemos encontrado que la D y la C, esa medida de este tercer lado, de esta hipotenusa,
de ese triángulo rectángulo y C, la hipotenusa o el tercer lado de este otro triángulo son iguales. Pues entonces, ¿qué podemos concluir? Recuerde que hay un criterio de congruencia de triángulos que dice que los triángulos serán congruentes si tienen los tres lados congruentes, ¿verdad? Así que, por el criterio LLL, lado, 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 esos dos triángulos van a ser congruentes. Luego, por el criterio LLL, lado, 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 de triángulos congruentes, el triángulo ABC será congruente con el triángulo PQR. Y por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, pues este ángulo C de este triángulo que me daban inicialmente tendrá que ser congruente a este ángulo Q, que es el que corresponde, ¿verdad?, en el otro triángulo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que este ángulo Q es recto, así que por lo tanto el ángulo C es recto, y eso es lo que queríamos ver, que el ángulo C era recto. Por lo tanto, el ángulo C es recto. Por lo tanto, también ese triángulo que yo he llamado ABC se debe de llamar triángulo ACB o triángulo BCA. Lo importante es que fíjense que entonces tenemos que colocar el ángulo C, que es el recto, en el medio del nombre, ¿verdad? O sea que este triángulo, que resulta ser triángulo, rectángulo, pues el ángulo que es recto debe ir en el medio de su nombre. Bueno, ahí está la demostración del teorema llamado el recíproco del teorema de Pitágoras. Vamos a ver unas aplicaciones. Un ejemplo. Dice, determinen si los triángulos con lados de medidas indicadas son o no triángulos rectángulos. Primero, el primero nos da que los lados miden 3, 6 y 4. 3 pulgadas, 6 pulgadas y 4 pulgadas, o 6 kilómetros, 6 kilómetros y 4 kilómetros, ¿verdad? Bien. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Ver si se cumple la condición del teorema llamado el recíproco del teorema de Pitágoras, que es que si yo cojo el cuadrado de la medida del lado de mayor medida, me tiene que dar la suma de los cuadrados de la medida de los otros dos lados. Si eso ocurre, el triángulo es rectángulo. Si no ocurre, no es rectángulo. Vamos a ver. Fíjense que aquí el candidato a ser hipotenusa es el que mide 6, que es el más largo. Vea que el lado de medida 6 es el más largo, ¿verdad?
es el candidato a ser la hipotenusa. Porque recuerde que nosotros probamos aquí, ¿verdad? De hecho, me parece que fue un problema de práctica que dijimos que en un triángulo rectángulo la hipotenusa, por ser el lado opuesto al ángulo de mayor medida, que es de 90 grados, es el largo de mayor medida en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Así es que luego, por el teorema de Pitágoras, o luego por el recíproco, el teorema de Pitágoras, tendremos que ver si 6 al cuadrado da lo mismo que la suma de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿ok? O sea, si 36 es el cuadrado de 6, me da lo mismo que 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. O sea, si 36 es lo mismo que 9 más 26, es 9 más 16, perdón, que es 25. No, no es lo mismo. No da lo mismo, ¿verdad? Así que, por lo tanto, ese triángulo no es un triángulo rectángulo. Porque de la única forma que podía ser un triángulo rectángulo es que esa ecuación fuera cierta. Por lo tanto, este no es un triángulo rectángulo. Vamos a ver este segundo, que nos dicen que los lados miden 12, 5 y 13. 12, 5 y 13. Bueno, aquí 13 es el lado que puede ser la hipotenusa porque es el lado de mayor medida. Aquí 13 es la medida de la posible hipotenusa, por ser el más largo. Bueno, a ver qué, vamos a ver si se cumple la condición del teorema llamado recíproco del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que el cuadrado de medida mayor, que es el del 13, me da lo mismo que el cuadrado de la suma de los otros dos. Bueno, pero 13 al cuadrado es 169, 12 al cuadrado es 144 y 5 al cuadrado es 25. Recuerde que 13 al cuadrado quiere decir 13 por 13, se hace la multiplicación de 169, 12 al cuadrado quiere decir 12 por 12, que la multiplicación se la hace a 144, y 5 al cuadrado, que 5 por 5 da 25. Y quiero ver finalmente si 169 es igual a, y la suma de todas, 169. Así que, por lo tanto, este triángulo es rectángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿ok? Muy bien. Pues ahí tienen finalmente ese segundo teorema muy asociado, muy relacionado con el teorema de Pitágoras, que se llama, le repetimos, el recíproco o converso del teorema de Pitágoras, y un par de ejemplos de aplicación para decidir si un triángulo del cual nosotros conocemos las medidas de sus tres lados es o no es un triángulo rectángulo. Vamos a ver ahora, con esto terminamos el tema o el tópico del teorema de Pitágoras, y vamos a ver ahora un nuevo tópico dentro del tema este grande que llevamos hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Unas cuantas lecciones de mediciones, y el concepto de volumen. Vamos a ver aquí el volumen. Recuerde copiarlo todo, ¿verdad? El volumen. Dice, según el concepto de área se refiere a una medida de la superficie que
encierra, cubre, ¿no? Vamos a usar esa palabrita, cubre una región del plano o de una superficie, porque ya pronto veremos que esas regiones de las cuales nosotros tomamos la medida de la superficie, del área, de la región que cubre, ¿verdad?, no tiene que estar sobre un plano, puede estar sobre una superficie curvilínea, usted verá. Y la medida de la superficie que cubre una región del plano o de una superficie, vamos a poner, perdón, o de una superficie, el volumen se refiere a la medida de la porción que encierra un sólido en el espacio. Un sólido, vamos a aclarar aquí, delimitado por superficies planas o curvas. ¿Ven? Un sólido, entre paréntesis, delimitado por superficies planas o curvas, ¿okay?, en el espacio. Eso es a lo que se refiere el volumen, ¿verdad? En nuestro caso, en esta parte, en este tópico que voy a discutir sobre el volumen, vamos a ver sólidos delimitados por superficies planas. Más adelante veremos el volumen de sólidos determinados o delimitados por superficies curvilíneas. ¿Ven? Bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Recuerde que también en el área nosotros usamos lo que se llama una unidad de medida, igual que en la distancia se usa una unidad de medida, ¿verdad?, una unidad básica, ¿verdad?, unitaria, ¿verdad? Bueno, pues mira esta definición. Dice así: la unidad de volumen o unidad volumétrica o volumen unitario o volumen unidad es el volumen de una porción de espacio encerrada. Dice que ahora en vez de ser que cubre, es que encierra, ¿verdad?, encerrada tomada como unidad de medida del volumen para medir el espacio encerrado que recuerde que eso es el volumen en cualquier sólido.
delimitado, ¿verdad? Ya bien sea por superficies planas o por superficies curvas, ¿ok? Bien, por ejemplo, como acuerdo, un ejemplo. Bueno, recuerde que cuando nosotros estudiamos el área, ¿verdad? No copien esto, ¿verdad? Pero teníamos una región y queríamos medir la superficie que encerraba esa región en ese plano, ¿verdad? El plano de la pizarra, por ejemplo, que es donde está dibujada esa superficie delimitada por esa curva. Pues usted tomaba una unidad de medida, que podía ser, digamos, unos ovalitos así, ¿se acuerdan? Usted averiguaba cuántos de esos ovalitos cabían ahí dentro, ¿verdad? Cuántos de esos ovalitos cabían ahí dentro. Los contaba y pues eso era el área aproximada, ¿verdad? De esa superficie, de esa región más bien, que encierra esa región en ese plano, ¿verdad? Bueno, pues entonces, así mismo, yo tengo que tomar, ¿verdad? en una porción de espacio, ¿cómo se mide el espacio que está encerrado en esa porción de espacio que yo considero? Pero tengo que ir metiendo ahí unidades de medida, ¿verdad? Bien, recuerde que a la larga, en las unidades de medida de área, encontramos la conveniencia de que fueran primeramente delimitadas, ¿verdad? Las unidades de medida de área fueran delimitadas por segmentos rectos, de líneas rectas, porque se evitaba el que se perdieran, como es en este caso, al tomar unidades de medida que son curvilíneas, ¿verdad? Se pierden unas partes que no se incluyen en la medida del área, en la medida de esas especies de óvalos, ¿verdad? No que así, si yo cojo unidades, ¿verdad? Cuyas partes están delimitadas por segmentos de recta, ¿verdad? Pues no se pierde ninguna región, ¿verdad? Ninguna parte queda sin contarse, ¿verdad? En esta sí puede pasar que se queden sin contar. Pues según al fin y al cabo decidimos que era conveniente que las unidades de medida de área fueran delimitadas por segmentos de línea, y las unidades de medida de volumen también deben ser sólidos, ¿verdad? Delimitados por segmentos de línea, ¿verdad? Y entonces también decidimos que era más conveniente que esa región, ¿verdad? Esa unidad de medida, además de estar encerrada por unas curvas llanas, líneas, segmentos de línea recta, ¿verdad? Que fueran, ¿verdad? Por ejemplo, cuadrados. Pues entonces, vamos a acordar, hay un acuerdo que la unidad de medida para tomar volúmenes, para medir volúmenes, debe ser un cubo. Según un cuadrado en el área, debe ser un cubo en el volumen, ¿verdad? Con una unidad, un largo unitario por cada una de sus arestas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Se usarán cubos cuyas aristas midan una unidad de largo como unidades de medida del volumen. ¿Sí? Y claro, entonces a ver cuáles serán los volúmenes unitarios o unidad posibles que hay. Pues miren, vamos a suponer que tenemos este cubo, ¿verdad? Recuerden que el cubo, ¿verdad? Es un hexaedro, ¿verdad? Que tiene un cuadrado en cada cara, ¿verdad? Un cuadrado, un hexaedro, un sólido de 6 caras, ¿verdad? Y las 6 caras son, al ser un cubo, son cuadrados, ¿verdad? Así que tenemos ese cuadrado ahí de frente, este cuadradito por el lado, este cuadradito acá arriba, y los cuadraditos estos que están acá atrás, ¿verdad? Ese que está allá atrás, este que está a la derecha, este que está aquí a la derecha,
este que está para la derecha y este que está aquí abajo, ¿no? Y si cada una de estos lados mide 1 centímetro, ¿no? Y es 1 centímetro por cada arista, ¿no? En cada una de las caras de ese hexaedro, eso es lo que se llama 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico. Según el cuadradito que medía 1 centímetro por cada lado, era 1 centímetro cuadrado, pues este se llama, este cubo de 1 centímetro por cada arista, se llama 1 centímetro cúbico. Si fuera 1 pulgada en cada lado, ¿verdad? En cada arista, vamos a ver qué está, ¿verdad? La cara del frente, el cuadradito este que va al frente. El cuadradito que va por aquí al lado derecho. El cuadradito que va arriba, ¿verdad? Y los cuadraditos que van atrás, ¿verdad? Abajo y en el lado derecho. El cuadro que va atrás, abajo y en el lado derecho, ¿verdad? Si cada una de estas aristas mide 1 pulgada, esto es lo que se llama 1 pulgada cúbica. 1 pulgada cúbica, ¿no? Según cuando yo tomaba el cuadrado de una pulgada de largo por cada lado, se llamaba una pulgada cuadrada, ahora se llama 1 pulgada cúbica. Muy bien. Bueno, entonces, y claro, también fíjense que según, y repetimos, para usted medir el área, usted cogía la región que le daban en el plano, por ejemplo, metía todas las centímetros cuadrados que cabían ahí dentro, o todas las pulgadas cuadradas que medían ahí dentro, y las contaba, y esa era la medida del área de esa región que encerraba en ese plano, que se encerraba por esa región en el plano, ¿verdad? Por la curva que fuera. Bien, en el caso de volúmenes, pues nosotros tiene una porción del espacio, ¿verdad? Y usted va a ir metiendo ahí dentro centímetros cúbicos, ¿verdad? Y una vez termine de meterlos todos, nosotros nos cuenta. ¿Y cuántos de esos centímetros cúbicos caben en esa porción del espacio? Pues ese es el volumen de esa porción del espacio, encerrada, claro, por una superficie. Según en el caso del área, es encerrada por una curva, ya bien sea curvilínea o por segmentos de línea recta, ¿verdad? Pues en el caso del volumen es la región encerrada, la porción más bien, encerrada en el espacio por una superficie. ¿Cuántas de esas unidades caben dentro de esa porción del espacio que encierra esa superficie? Y eso sería el volumen de esa porción de espacio, ¿verdad? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Nos vemos ya mismito en la segunda.